Bueno, estimados alumnos, vamos a continuar con nuestro módulo de inmunomatología y el tema que vamos a tratar es subgrupos del sistema ABO. Los subgrupos en el sistema ABO se presentan por una expresión aberrante, por mutaciones en los genes A y B que hemos visto, por expresión de un alelo débil alterno, o por efectos de genes modificadores. Desde luego, la mayor fenómeno se presenta por mutaciones en los genes A y B. En esta tabla que tenemos acá, precisamente nos habla de los subgrupos del sistema A, pero también existen subgrupos de O y existen subgrupos de AB. La frecuencia que se presentan estos subgrupos precisamente están más relacionados con el A. Y así tenemos que el antígeno A1 está constituido por 4 cadenas, H1, H2, H3 y H4. Y el subgrupo A2 está constituido por las cadenas H1 y H2. Desde el punto de vista de transfusional, esto se vuelve importante. El antígeno A1 ¿ya? Tiene alrededor, veíamos, de 1.500.000 sitios antigénicos. Por lo tanto, cubre toda la membrana del glóbulo rojo. Mientras que el antígeno A2 ¿ya? Nos presenta cierta cantidad menor de antígenos y nos deja expresar alrededor de unos 500.000 sitios antigénicos y nos deja expresar sustancia H. Pero lo que yo quiero llamar su atención es precisamente que cuando yo hago un grupaje sanguíneo, el anti-A siempre me va a dar entre una 1 y una 2, siempre me va a dar de 4 cruces. Por lo tanto, igual utilizamos para el estudio de los grupos sanguíneos el antisuero anti-A, anti-A,B y el antisuero anti-B. Y además utilizamos 2 sustancias que son tanto la lectina anti-A1 que tiene afinidad solamente con los glóbulos rojos A1 y la lectina anti-H. ¿Por qué la lectina anti-H? Veíamos anteriormente que tiene afinidad con el antígeno H. A medida que la cantidad de antígenos en la membrana del glóbulo rojo disminuye, asimismo va a ir expresando sustancia H. Entonces, por eso la recomendación cuando estudiamos subgrupos debemos hacerlos tanto con lectina anti-A como con lectina anti-H. Como vimos que si las personas secretoras pueden expresar los antígenos A, B o O en diferentes secreciones, como la saliva, por ejemplo, tenemos técnicas para poder detectar, algunas más sensibles que otras, ¿ya? Poder detectar estos antígenos en secreciones, ¿ya? Y es así como podemos corroborar, es una técnica que se hace en saliva de grupos sanguíneos para corroborar precisamente los estudios de subgrupos. ¿Qué es importante conocer también dentro del estudio de los subgrupos sanguíneos? Es en un momento dado que estamos frente a un subgrupo, saber qué tipo de glóbulos rojos debo transfundir. Y esto lo vamos a ver en esta diapositiva. En el cual ya les mencionaba
que entre una A1 y una O, reacción rápida en salina y se diferencia con la lectina, el extracto de estas semillas que se llama Dolichos biflorus, que tiene afinidad con el grupo 1, más no con el grupo 2. Así que con A1 nos da positivo, pero con A2 nos da negativo. Y el grupo A2, su grupo A2, ¿cómo lo validamos? Lo validamos sencillamente ya haciendo anti-A1 que da negativo, pero el anti-H da positivo. Alrededor de 2 cruces de aglutinación nos presenta el subgrupo A2. Ahí estamos frente a un subgrupo A2. Desde el punto de vista antigénico, estas cadenas que tenemos descritas acá se vuelven importantes porque un A2, si recibe como receptor, recibe glóbulos rojos A1, corre un riesgo de sensibilizarse y producir lo que hemos denominado un anticuerpo anti-A1 de características IgG, que es de importancia clínica cuando reacciona a 37 grados o en fase CUMS. Por lo tanto, pero al contrario, sí yo puedo transfundir una A2 a una A1, porque vemos acá que una A1 tiene cadenas H1 y H2. ¿Sí? Dentro del estudio de estos subgrupos hay una recomendación importante y está relacionada con que al recién nacido no se le debe hacer estudio, el recién nacido del grupo A no se le debe hacer estudio de subgrupos, debido a que la característica del recién nacido A1 por inmadurez eritrocitario, el comportamiento es más de A2 que A1. Así vaya a ser posteriormente, A1 se comporta inicialmente como un A2. Desde el punto de vista de recomendación transfusional, es precisamente ese, evitar la transfusión indiscriminada entre grupos A1 y A2. O sea, ¿cuál es la recomendación? Hacer estudio de subgrupos A1 y A2, tanto en donantes como en pacientes, para así poder direccionar perfectamente esas unidades del mismo grupo sanguíneo. Y evitar sensibilizaciones, porque las hemos tenido. El A2 de un 2 a un 8% tiene de manera natural o regular anti-A1 IgM y pueden presentar anti-A1 IgE de importancia clínica por eventos transfusionales o por sensibilización fetomaterna. Madre del grupo A2 que tiene un bebé A1 puede sensibilizarse con esos glóbulos rojos del bebé y generar anti-A1. El A intermedio, en el estudio de subgrupos, es utilizado para describir un fenotipo intermedio entre A1 y el A2. El A3, este A-IN, que se le o A intermedio, tiene más características de A1. Entonces, de una manera práctica de validación, pues el A-IN se puede validar como A1, porque la característica es que tiene antígeno A1. ¿Sí? O sea, las características son más de A1 que de A2. El A3 nos genera una condición bien especial y es campo mixto. Campo mixto, cuando observamos esa reacción antígeno-anticuerpo al microscopio, que vemos unos aglutinantes y otros glóbulos rojos separados. En técnicas de microcolumna Hell, que son un poco más objetivas, pues vemos una aglutinación en la parte superior
y unos glóbulos rojos que migraron al fondo del microtubo. Estos subgrupos AM, AY, AL tienen poca cantidad de antígeno y se comportan en el momento de la hemoclasificación sanguínea. En el grupo directo se comportan como grupo O, pero en el grupo inverso nos están diciendo de que es un probable grupo A, un subgrupo débil y a veces muy débil de A, pero comportamiento fenotípico en una hemoclasificación que ya inmediatamente vamos a mencionar, ya es de O. Pero la inversa en ese momento es que nos está indicando de que es un probable subgrupo de A. La hemoclasificación sanguínea, tradicionalmente, hay diferentes técnicas para realizarla, técnica en lámina o portaobjetos, técnica, o también lo llamamos técnica de gotica. Hay técnicas de microplaca, hay técnicas en microcolumna gel, que básicamente son muy objetivas, que tienen impregnadas precisamente y están constituidas por una base especial que nos permite que la reacción antígeno-anticuerpo quede en la parte superior del microtubo, como más adelante les voy a mostrar una imagen, y cuando no hay reacción antígeno-anticuerpo, ya migra al fondo del tubo. Alguna oportunidad hicimos un consenso para mirar qué debe contener una prueba directa. Llegamos a la conclusión que si yo quiero hacer un estudio completo de la hemoclasificación sanguínea, podemos utilizar como antisueros conocidos anti-A, anti-B, anti-A,B, 2D, anti-D que detecte el de categoría 6 y uno que no lo detecte. Cuando veamos sistema RH vamos a ver por qué esta recomendación. Un control del D está escrito en la mayoría de los manuales, en el cual cuando yo hago estudio del antígeno D, debo hacer un control precisamente del D. Y un control celular, que es el que nos va a validar ese test del grupo directo, en el cual es un control negativo, al igual que el control del D. Son controles negativos. Cuando cualquiera de los dos nos está dando positivo, nos invalida el test o lo que estamos evaluando y debemos buscar la causa. Muchas veces son fenómenos de autoaglutinación, muchas veces es presencia o glóbulos rojos sensibilizados o que los llamamos con CUMS directo positivo. En la prueba inversa utilizamos suero o plasma y vamos a utilizar células conocidas. Y utilizamos células A1, utilizamos células A2, utilizamos células B y utilizamos las células O. Las células O en el grupo inverso rigen como control del grupo inverso y es un control también negativo que cuando nos está validando precisamente el procedimiento de esa técnica o de esa hemoclasificación en el grupo inverso. Se deben realizar simultáneamente y son complementarias. ¿Ya? En el comercio encontramos diferentes esquemas para utilizar o para hacer estos grupos inversos y está relacionado que en la mayoría de los casos solamente utilizamos A1 y B, pero cuando tenemos discrepancia o que no concuerda un grupo con el otro, pues obviamente que nos genera tener que abrir precisamente
esa investigación. Y precisamente aquí está, en esta diapositiva, cuando existen discrepancias. ¿Cuándo existen discrepancias en el sistema ABO? Cuando los hallazgos eritrocitarios no se complementan con los séricos y por lo tanto existe discrepancia y hay que descartar en primera instancia lo que denominamos errores técnicos. Para términos prácticos, se ha descrito o se ha podido establecer de que existe 4 clasificaciones precisamente de esas discrepancias en el sistema ABO. Y está relacionado con antígenos ABO débiles o ausentes, anticuerpos ABO débiles o ausentes. En la primera instancia, antígenos ABO débiles y ausentes está relacionado con el grupo directo. En segunda instancia, anticuerpos ABO débiles o ausentes está relacionada precisamente con el grupo inverso. Y presencia de anticuerpos irregulares, desde luego, nos lleva a pensar de que esa discrepancia está relacionada con anticuerpos irregulares. Y está relacionada más que todo con el grupo inverso. Antígenos extras es por ciertos cambios que puedan existir, no cambio total en el grupo sanguíneo, sino cambio temporal que puede existir en algunas situaciones del grupo sanguíneo en el grupo directo. Y en esta imagen que les estoy participando, es precisamente un subgrupo en el cual aquí tenemos anti-A, anti-B, anti-D, los 2D, y aquí tenemos el control celular del grupo directo que nos da negativo y por lo tanto nos está permitiendo ver que el grupo directo es O, pero el grupo inverso, si es O, debía de tener anti-A y anti-B si fuera un verdadero O. Pero en el grupo inverso solamente me está reaccionando con las células B. Por lo tanto, ya tengo un grupo directo O, pero el grupo inverso me está diciendo, hey, un momentico, ese puede ser un subgrupo de A y un subgrupo muy débil de A porque no lo estoy detectando en ningún antígeno de A en la prueba directa. Para corroborarle, pues existen una serie de técnicas que las describimos en la parte teórica, en cual hay que hacer técnicas de absorción y elusión para poder demostrar estos subgrupos débiles de A, de B o de AB. Desde el punto de vista transfusional, por eso he traído este ejemplo, se vuelve una complicación, porque a pesar de que es un subgrupo muy débil de A, yo debo transfundirlo con O. En conclusión, en muchos de los subgrupos débiles, por ejemplo, como en este caso, debo transfundir lo que me da fenotípicamente, o sea, lo que me da el grupo directo, ¿ya? Como en este caso. Como donante, que es otro de los cuestionamientos que nos hacemos, si este estudio, que precisamente el estudio de discrepancias ABO y de subgrupos ABO, pues muchas veces los encontramos más en donantes que en pacientes porque allí hacemos un estudio más exhaustivo. En donantes, ¿cómo valido yo ese donante? Lo podría validar como O, pero ese subgrupo AM tiene pequeñas cantidades de A, se estima entre 200 y 1000 sitios antigénicos.
Por lo tanto, así tenga poca cantidad de sitios antigénicos, ese glóbulo rojo, al ser transfundido, al ser validado como O y ser transfundido a un receptor O, la vida media de ese glóbulo rojo se va a disminuir y no va a hacer el soporte transfusional que uno esperaría. Entonces, por lo tanto, en la mayoría de los casos se dan de baja por subtipos raros o sencillamente, en el mejor de los casos, se debería transfundir como alternativa a un A2, porque los sitios, los antígenos, así sean de 200 a 1000, tienen las cadenas 1 y 2 que tiene el 2. Las causas más probables para las discrepancias está relacionada de antígenos A, B, O, débiles o ausentes, está relacionada con desnutrición o ausencia de A en pacientes con leucemia, con antígenos A débiles como AM, AY y como el que describimos hace un momento como AM, nos pueden generar la presencia de antígenos ABO débiles o ausentes. Desde el punto de vista patológico también lo podemos tener, pero está relacionado con desnutrición o ausencia de A en pacientes con leucemia. En desnutrición, ¿por qué? Porque sencillamente no se produce el azúcar en estado de desnutrición y por lo tanto la enzima no logra pegar en el glóbulo rojo el antígeno. ¿Cómo estudiarlos? Estos subgrupos o antígenos ABO débiles o ausentes. Aumentar el tiempo de incubación a 4 grados centígrados. ¿De cuál grupo? Del tipaje directo, de la prueba directa. O llevar esa prueba directa a fase CUMS, que eso lo podemos hacer más fácilmente cuando estamos haciendo una hemoclasificación en tubo, que puede hacer los lavados, incubación a temperatura ambiente o a 4 grados centígrados, posteriormente lavados y posteriormente agregamos el suero de CUMS. O hacer tratamiento con enzimas como la papaína bromelina de los glóbulos rojos de la muestra, que hacen una especie de reacomodación de antígenos y permite expresar mejor los antígenos en la membrana del glóbulo rojo y hacer un mejor tipaje sanguíneo. Y por último, en los muy débiles, como el ejemplo que les presenté anteriormente del AM, hay que hacer estudios de absorción y elusión, donde se toma una mayor cantidad de muestra junto con el antisuero convencional y posteriormente pegamos anti-A a esos sitios y posteriormente los vamos a retirar para estudiarlos. Esa es una forma, como lo vemos aquí en la imagen, de estudiar los grupos o subgrupos débiles de A. En segunda instancia tenemos los anticuerpos ABO débiles o ausentes. Y aquí precisamente tenemos una imagen en la cual nos está permitiendo ver que en la directa nos reacciona perfectamente con anti-A 4 cruces, con anti-B no nos reacciona y el control celular nos da negativo. Pero en la inversa, que esperaríamos tener reacción con las células B, no existe. Pero el fenotipo más probable sigue siendo A, porque es el que nos está guiando, en este caso, la directa. Entonces, por lo tanto, ¿cuándo se nos pueden presentar estos fenómenos? Que no hay producción de anticuerpos del sistema ABO, se pueden presentar en menores de 1 año, en ancianos, o fenómenos de hipoagamaglobulinemia por baja producción de anticuerpos, que puede ser patológica o sencillamente fisiológica o sencillamente de tratamiento, como por ejemplo
con corticoides inmunosupresores del sistema inmune que no hay producción de anticuerpos como los corticoides. ¿Cómo estudiar estos anticuerpos ABO débiles o ausentes? Sencillamente aumentando el tiempo de incubación a 4 grados centígrados, o sea, incubación en nevera, porque la gran mayoría son IgM y tienen una mayor afinidad a esa temperatura, ¿ya? O llevar ese grupo inverso a CUMS, o sencillamente, si estamos trabajando en técnicas de microcolumna, hacer ese grupo inverso sobre la base de CUMS. También hay otra posibilidad y es tratar los glóbulos rojos que yo utilizo en el grupo inverso, tratarlos con enzima, ya sea bien papaína o bien bromelina, para que haya una reacomodación de esos antígenos y yo poder detectar pequeñas cantidades de este anticuerpo si está presente. O sencillamente la persona no produce esos anticuerpos. En la discrepancia en la cual hay anticuerpos irregulares por presencia de anticuerpos irregulares que está relacionado más que todo con el grupo inverso, la causa más probable para la discrepancia. En el caso de, acá tenemos un ejemplo precisamente que está relacionado con un grupo que en la directa nos da A. El autocontrol puede ser positivo o negativo, pero en la inversa nos reacciona de una manera débil de una cruz con los glóbulos rojos A1, pero 4 cruces con el grupo, con las células B. Fenotípicamente sigue siendo un probable A, pero tenemos discrepancia en el grupo inverso que nos está dando A en la directa y en la inversa nos da un comportamiento como si fuera un O, pero el A1 es débil. En el segundo caso tenemos una B con el autocontrol negativo, pero reacciona con las células A1. Y ahí sí, pues de pronto podríamos estar frente a un subgrupo de AB que sería el A2B. A2B con anti-A1. Las causas más probables, como las tenemos acá de estas discrepancias, es anti-A1 en individuos A2 y A2B con autocontrol negativo, como es el caso 2, que les estaba mencionando. O presencia de los anticuerpos de tipo IgM contra estos antígenos, anti-M, anti-N, anti-Lewis A, Lewis B, P1, ¿ya? Pero aquí también con autocontrol negativo. Si llegásemos a tener el autocontrol positivo, podemos sospechar que podemos estar frente a un fenómeno de Rouleau o presencia de autoanticuerpos como el autoanti-I, y sería el ejemplo 1, pero con autocontrol positivo. ¿Cómo estudiarlos? Si yo tengo presencia de autoanticuerpos reaccionando a temperatura ambiente, anti-I, anti-IH, repetir el grupo inverso con suero o plasma a 37 grados. Sencillamente es colocar el grupo inverso a 37 grados y ver, o a realizarlo a 37 grados y ver si el fenómeno desaparece. Si desaparece, estamos frente a un anticuerpo frío. O a los anticuerpos reaccionando a temperatura ambiente, anti-M, anti-N, anti-Lewis, hay que repetir el grupo inverso con hematíes reactives antígeno negativo, o sea que hay que buscar unas células A1 o unas células B con el que esté generando la discrepancia que tenga el antígeno negativo para el anticuerpo que yo he estudiado. La generación de lo que hemos denominado presencia de antígenos extras está relacionado más que todo por un fenómeno que se llama el fenómeno de poliaglutinación. ¿En qué consiste? Ya, precisamente aquí hay 2 ejemplos en los cuales este fenómeno se puede presentar y es por exposición de un antígeno T, que básicamente se llaman exposición de criptoantígenos,
que en algunas circunstancias, sobre todo en estados sépticos, por producción de enzimas bacterianas se puede expresar ese antígeno. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que no lo habíamos mencionado, aunque sí estaba escrito, es el control AB. Y es sencillamente un suero AB se coloca con los glóbulos rojos lavados de mi muestra. Cuando tenemos este fenómeno, este control, que en términos normales debe dar negativo porque el AB no tiene ningún anticuerpo ABO, en este caso da positivo, porque la mayoría de adultos, de todas las personas, tenemos anticuerpos contra esos antígenos crípticos. Y entonces, como mis glóbulos rojos de mi muestra está presentando la presencia de esos antígenos, por eso este control, que se ha denominado control AB, me puede dar positivo. Para hablar un poquito de la poliaglutinación en casos de infección bacteriana o vírica por producción de glicosidasas o neurominidasas, despegan azúcares terminales de la glucoproteína N-acetilneumonidato y descubren estructuras antigénicas, los criptoantígenos T, TK, TH y TN. El tipo más común de poliaglutinación se debe a la exposición del antígeno T que reacciona con la glutinina anti-T presente en todas las muestras de suero humano, excepto en el recién nacido. ¿Por qué nosotros normalmente tenemos estas aglutininas contra estos antígenos crípticos? Porque también las expresan las bacterias gram negativas, sobre todo del tracto intestinal. Entonces, cuando nosotros tenemos una bacteremia, así sea transitoria, generamos anticuerpos contra esos antígenos. El caso más común precisamente de esta acción de las enzimas bacterianas o de transformación de un grupo sanguíneo está relacionado con el B adquirido. Está relacionado más que todo con personas del grupo A1 infectadas que al tipificarse se comportan como AB. ¿Y qué es lo que sucede? Sencillamente la acción de esas enzimas bacterianas nos produce una deacetilación bacteriana que retiran el radical N-acetil del glúcido N-acetilgalactosamina 1 que nos da como resultado una galactosamina que reacciona igual que la galactosa del grupo B. Y por lo tanto podemos tener esta imagen que tenemos acá, en el cual hay una reacción con A, hay una reacción con B y hay una reacción con D. Pero lo que quiero llamarle la atención es que este B es transformación de este A por acción, un paciente en sepsis, y entonces a este fenómeno se le ha denominado B adquirido. Hago la aclaración de que también puede ser un fenómeno de arrastre, así que hay que descartar el error técnico de que yo me lleve de esta reacción positiva, la pase también a esta microtubo o arrastre a este microtubo y me produzca una falsa reacción. Pero ¿cómo lo podemos discernir? Básicamente con la historia clínica, la procedencia de la muestra y confirmando ese grupo sanguíneo, repitiendo ese grupo sanguíneo. Ok, muchas gracias. Ya nos vemos más tarde.